hora del programa del profe Morales y es la hora de Venezuela, la hora de Noel Alejandro Leal, una persona que cada domingo nos regala una hora de su tiempo para explicarnos lo que pasa en Venezuela. Y no solo es qué pasa, sino cómo puede solucionar. Simplemente hay que escucharlo y despertar. Noel, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, profe, a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, la Eurocámara condenó la inhabilitación de los opositores en Venezuela. Entonces, el gobierno venezolano se ofendió y los observadores electorales europeos no podrán estar presentes en las elecciones presidenciales de 2024, como siempre estuvieron. Aquí no va a venir ninguna misión de observación de Europa mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano, dijo don Rodríguez. Bueno, yo creo que en las elecciones anteriores sí han estado. Sí. ¿Y qué cambió? Bueno, lo que pasa es que vamos por partes, ¿no? Vamos a lo que habíamos hablado en febrero. Lo importante de este juego, tanto de primarias como las elecciones del 2024, es que sea un foco internacional. Que el mundo mire que se están haciendo unas elecciones en Venezuela y que la democracia, la venezolana, existe. La democracia chavista tiene su ritmo y así funciona. Entonces, debido a que había este foco internacional, viene todo este asunto de las interpelaciones, de las inhabilitaciones. Ya Capriles estaba inhabilitado, Superlano estaba inhabilitado y entra María Corina en la misma categoría. Gracias al fogueo internacional que despierta María Corina, la Unión Europea se expresa de esta manera, censurando al gobierno venezolano por este tipo de situaciones, censurando al régimen de Maduro. Se responde de esa manera: aquí no vienen más. Aquí no vienen más, no importa lo que hagan, ustedes no vienen más. Que el chavismo va a mantener su palabra, en realidad eso no importa. Quizá pasado mañana viene el mismo Borrell, se siente y se toma un café con Maduro. Maduro, el magnánimo, le dice que sí y no hay ningún problema. Viene la comisión de observación del Parlamento Europeo. Eso no tiene en realidad nada. Todo el mundo, la gente se ocupará de subir en Twitter el video de Jorge Rodríguez diciendo lo que dijo y nada, simplemente pasó. Pero de no venir, que es la parte bien interesante, si no puede venir una comisión del Parlamento Europeo, se la pone bien difícil a la administración Biden, por más ridículo que esto juegue. La administración Biden está desesperada porque las elecciones del 2024 se den y poder calificar al chavismo como un gobierno legítimo en Venezuela. Si fuese por Biden, va y santifica a Maduro. Pero ahora se encuentra con este gran problema. ¿Cómo manejar la situación de lo que significa este tipo de situaciones? Por eso es que yo creo que poco a poco se irá lubricando de nuevo ese camino. Si se quiere tener unas elecciones que puedan traer de nuevo la legitimidad total que busca el chavismo, se necesita también hasta un visto bueno por algo de Europa. ¿Ese algo de Europa necesariamente tiene que ser la Comisión Europea? No. Se puede arreglar una visita del Parlamento francés, una visita del Parlamento español, una visita de 2, 3, 4 parlamentos que vengan con todos camaradas de los partidos socialistas de cada uno de esos países a validarla. Y con eso se hace el relleno suficiente que necesita el chavismo para seguir con el show. Bueno, pero también tenemos un gran apoyo de la Conferencia Episcopal que urge a conformar un nuevo CNE y respeto a las garantías electorales. Bueno, la Conferencia Episcopal y la historia política durante el chavismo. Tú sabes que para mí ellos tienen una de las manchas más feas que puede haber en la conducta de la Conferencia Episcopal. En el año 2007 Chávez propuso una reforma constitucional. El librito ridículo lo compone en 350 artículos. Eso no es una constitución, un reglamento de tránsito, es una cosa absurda. Y en aquel momento Chávez quiso hacer una reforma constitucional y modificar 69 de los 350 artículos. Nada más. Nada más. Entonces,
en ese festival de cosas que estaban desarrolladas en las modificaciones que Chávez quería hacer, se podían resumirle a la gente a la hora del voto, mira, ¿tú quieres ser esclavo, sí o no? Colocando un resumen de eso. Y eso lo logró captar muy bien la conferencia episcopal en su momento. Y la conferencia episcopal llegó a calificar como inmoral el llamado a participar en esa reforma constitucional. Yo me asombré, mira, por fin hay gente seria en el país, están diciendo cosas que tienen que ver con la realidad. Bueno, faltando un mes para la elección, la conferencia episcopal llamó a votar y a participar fuerte. Y vamos a seguir legitimando cada una de estas cochinadas. Hay gente que cree todavía que en el 2007 se ganó algo, porque supuestamente se frenó la reforma constitucional. ¿No se acuerdan que entró en vigencia el Plan de la Patria inmediatamente en enero de ese año, aprobando técnicamente todas las cosas que Chávez de verdad le interesaban con respecto a esa reforma constitucional? Y después, en el 2009, la reelección perpetua, permanente y continua de todo el mundo. Eso se arregló también. Para los que creen que alguna vez han ganado algo en lo electoral. Recordamos que en el 2015, con el gran triunfo del 2015, le pusieron al guiado para terminar de hundir al país. Hablando de elecciones, debate. Los opositores siguen divididos sobre cómo lidiar con las inhabilitaciones que impulsa el chavismo. Se hizo un debate que contó con 8 aspirantes, pero no fue don Enrique Capriles. El chico no quiso saber nada. Tú sabes que del debate hay muchas cosas que comentar, ¿no? En el caso de Capriles, a mí me parece un grave error que Capriles no haya asistido. Pues uno siempre quiere reírse un poco de la pendejada que dice, pero el asunto es que todos los candidatos son rellenos, ¿no? Todos sabemos para qué van. Pero Capriles tenía la oportunidad de lucirse, porque la mediocridad es línea, ¿no? Entonces, Capriles, que ya participó en los debates del 2011, Capriles, que en su momento, en el segundo, en el tercer debate, recibió el apoyo directo de Leopoldo López. En ese momento Leopoldo López dijo, yo no soy más candidato, me quedo contigo, Enrique, yo te quiero mucho. Y todo eso sucedía en el 2011. Es decir, Capriles ya tiene un fogueo real, un tipo que ya fue candidato ante Chávez y ante Maduro, un tipo que sabe manejarse con eso frente a la mediocridad general de todo del resto de los candidatos. Para mí, yo creo que es un gran error que no asistiera, porque por lo menos pudiese justificar algo, ¿no? Mira, sí, lo que digo tiene un valor, tiene un peso específico, el tipo sí sabe desempeñarse frente al increíble grado de mediocridad. Tú sabes que siempre hablamos de eso, de la calidad de los candidatos. Yo creo que con este debate quedó claro que la calidad de los candidatos dista mucho de cualquier cosa que necesite Venezuela. Así fuese, si tuviésemos la posibilidad de una elección normal, si fuésemos un país medianamente en orden, y ese es los candidatos para el mañana de Venezuela, yo creo que cualquiera que apoya cualquiera de esos tiene un gran problema. El problema es que tampoco ellos están de acuerdo. Por ejemplo, en qué va a pasar si gana alguien que está inhabilitado. Delsa Solórzano dijo que se establezca un orden de sucesión. No porque no podamos defender nuestros derechos, sino porque hay que articular dentro de las fuerzas democráticas. Por supuesto, el objetivo es sacar al régimen de Maduro. Bien. Entonces, doña María Corina no quiere saber nada de eso. Aquí no cabe hablar de sucesiones, que elija la gente y no que el régimen imponga a quien quiera. Sí. Lo que es bien importante tener claro el concepto de qué es lo que quiere María Corina, qué es lo que cree el país, que son las primarias y las elecciones. Eso lo hemos conversado más de una vez, pero es bueno repetir. María Corina hace años propuso hacer una elección para poder elegir al líder de la oposición. Eso es lo que ella busca, ser el líder de la oposición. Fíjate que ella hace un comentario esta semana donde dice de manera clara, yo voy a ganar las primarias, Maduro lo sabe y Maduro va a tener que sentarse a negociar conmigo. No en ningún momento dice, vamos a batirnos electoralmente. ¿No? Ella lleva el discurso a vamos a ver, yo sí te voy a negociar porque yo quiero tu salida y entonces mañana cuando ella sea electa, de ser electa el líder opositor, va a decir, a mí no me importa la inhabilitación porque tú te vas, Maduro.
Y entonces empezará la discusión en ese sentido. Le recordamos que no es el 2019, no es el guiado al que ella apoyó, no es ese momento donde esos 60 países desconocieron al chavismo, no es el momento en que estaba Trump como presidente en los Estados Unidos, donde teníamos a Bolsonaro como presidente en Brasil. No, allá abajo está Lula y allá arriba está la administración Biden. Y una administración Biden que está buscando la manera de hacer en los Estados Unidos lo que el chavismo le hizo a María Corina, a Capriles y a Superlano, inhabilitar a Trump. Entonces, la decisión del futuro de un líder político que pueda hacer algo en ese sentido es bien difícil. Y hay que recordar que ese fogueo internacional obliga a María Corina a ponerse constantemente la camisa de fuerza de la democracia. Entonces, porque todos estos partidos de afuera te exigen comportamiento democrático, es decir, juega la democracia con la tiranía, porque si no, no cuentas con mi apoyo. Entonces, si ella logra lo que ella quiere, que es el liderazgo de la oposición, ese mismo liderazgo también va a ser falso, pues. ¿Por qué? Porque el resto de sus camaradas, todos con los que tuvo todos estos 25 años para arriba y para abajo, no la quieren, pues, por lógica. Igual que ella tampoco los quiere. Bueno, dice, entonces, no es porque tú ganaste, te vas a imponer como el liderazgo de los demás, no, aquellos van a seguir en la misma cochinada. Cochinada que uno siempre ha explicado cuando uno habla de la necesidad de la dictadura a la salida de la tiranía. Porque el principal obstáculo del mañana en Venezuela es esa oposición. Porque el chavismo es una cosa criminal y si uno puede extraerlo, tendrá la oportunidad de ser perseguido criminalmente. Pero ¿cómo extraes a aquellos que se vistieron de oposición? Aquellos que llevaron al país continuamente al matadero electoral, a la falsedad. Aquellos que robaron a la sombra de lo que el gobierno les dejaba caer. Aquellos que hicieron lo imposible para que Venezuela encontrase el objetivo real de la extracción o hicieran malabares para que Venezuela no entendiera el problema ideológico de lo que significa el proceso revolucionario. Entonces, ellos son, por supuesto, gran parte de por qué uno también coloca la necesidad de un proceso dictatorial, porque eso va a ser uno de los principales estorbos si uno quiere decir que se va a ver país mañana. Es tan sencillo como eso, hay que ser realistas. Bueno, por supuesto, todos sus compañeros, todos sus viejos camaradas le van a hacer imposible cualquier cosa a María Corina. ¿Por qué? Porque no está siguiendo el ritmo que estaba pautado, chicos. A nosotros nos dijeron, baja la cabeza, bájala más. Tú nada más la bajas un poquitico, tienes que bajarla más como todos los demás. Igual es inútil, volvemos, cualquier tipo de reacción dentro del marco de la democracia. Y ahí es cuando uno tiene que entender lo que significa la camisa de fuerza de la conducta democrática, la cual es respaldada por sus soportes internacionales. Entonces, sucesión, es la sucesión que propone Elsa y que ya acepta Superlano y otros más, son procesos absolutamente ridículos, de verdad, porque es el mismo proceso de lo que hemos hablado de lo de las primarias en sí, es un evento ridículo en general. Los liderazgos frente a una tiranía no son asuntos que nacen a través de una elección. Los liderazgos para poder luchar contra una tiranía nacen a través del entendimiento y la comprensión del problema y aglutinar a la gente en que esa realidad y cómo atacarla es lo que te va a fortalecer, son las verdaderas armas. Yo creo que hay una muy mala experiencia de Venezuela con lo que tiene que ser los venezolanos respaldando por votos. Y eso que quede muy claro. Bueno, en Venezuela es un ejemplo, pero en el mundo es muy grave todo lo que está sucediendo en esto, ¿no? Pero votos trajeron a Chávez, votos Rosales, Capriles, cosas tan increíblemente absurdas, porque no se está razonando, no se está pensando, no se quiere hacer nada para entender la realidad. Y también nuestras sociedades tienen el grandísimo problema de no querer comprender la gran diferencia de responsabilidad entre dirigente y dirigido. Por supuesto que el colectivo general de ciudadanos común que ha seguido esa dirigencia tiene una cuota de responsabilidad increíble, impresionante, increíblemente grande. Pero es nada comparada contra el del dirigente. Porque si un dirigente no supo ver el carácter ideológico criminal del chavismo, si un dirigente no pudo ver que sus compañeros de cama son todos socialistas, si un dirigente
dice el primer día, las elecciones son fraudulentas, en el segundo día vamos a ganar, en el tercer día las elecciones son fraudulentas, en el quinto día las elecciones las vamos a ganar, y así, ¿dónde está la capacidad de esos dirigentes para hacer lo correcto? Y cuando la dirigencia empieza, el dirigido, el colectivo, empieza a entender, oye chico, tú no sirves, oye, de verdad, política, tú no sabes. Porque si el dirigente político de Venezuela no tiene entendimiento ideológico como para saber a dónde iba un proceso revolucionario de este tipo, si el dirigente político de Venezuela no logra entender que toda nuestra estructura opositora comulga con el proceso socialista, ¿a qué está jugando? ¿A dónde están llevando al país? Entonces ahí es el problema del dirigido, de ese colectivo que tiene que terminar de entender la realidad de lo que es toda nuestra casta dirigencial, política, comunicacional y académica. Si le dijeron a usted, vota, son cómplices. Porque que usted se refugiase en la dirección, uno puede entenderlo. Pero ¿para qué están ellos? ¿Para qué se hacen llamar políticos? ¿Por qué ocupan espacios generando opinión y lo que están es generando estupidez en la población? Desde el principio que está muy, muy claro, y siempre es bueno repetirlo, que desde 1999 no hay Estado de Derecho en Venezuela. Eso fue abolido con el proceso constituyente. Y en el 2004 quedó certificado científica y académicamente la inviabilidad del sistema electoral venezolano. ¿Cómo es posible que toda esta gente se reuniese en sopotoscientas oportunidades para hacer que el país de nuevo validara esto? ¿Cómo usaron a la gente? Porque una de las cosas más delicadas de todo este tipo de cosas es cómo usaron a la gente para legitimar voto a voto la entrega de Venezuela al inframundo comunista. Entonces, ahí es cuando el colectivo, la gente, el ciudadano, tiene que hacer esa gran diferencia. Tu responsabilidad como ciudadano, todo el tiempo que la sociedad quiso mentirse, pero ¿quiénes te dijeron miéntete? ¿Quiénes le dijeron al país mentira tras mentira una y otra vez para ocupar algún tipo de palestra política, para darle mayor soporte al gobierno, para recibir los beneficios? Ese es el gran problema que nosotros tenemos hoy de fondo con respecto, ¿hay algún tipo de posibilidad de salida de la situación que nosotros tenemos con todos esos? La respuesta es sencilla, no. Por eso siempre se insiste en que hay que dejar atrás lo que nos trajo aquí y lo que nos mantiene aquí, porque todo aquello tiene un gran problema. El primero, la falta de entendimiento político. El segundo, no entender cuánto vale Venezuela. El tercero, ni siquiera saber distinguir quiénes son tus amistades. Noel, yo vi algunas cosas del debate, pero no lo seguí todo. Me interesaría saber qué hablaron acerca de la realidad del país, de lo que pasa en Venezuela, qué propuestas tienen. Mira, hay cosas tan interesantes entre las barbaridades que dijeron la partida de bestias que estaban allí. Y perdona, voy a ser bastante claro porque de verdad es una cosa realmente vergonzosa. Tomás Tamara, el candidato transgénero, propuso que Venezuela deje de producir petróleo. ¿Perdón? Hasta allí. Imagínate, bueno, ese era el promedio de las estupideces que decían cada una de estas bestias. Bueno, Superlano pidió que se vaya Maduro. Pero, cuando tú llevas a... Estás hablando de la reserva petrolera más importante del planeta. Estás hablando de lo que está sucediendo en el mundo a nivel energético. Y alguien va y abre su hocico y dice eso. Venezuela debe dejar de producir petróleo porque todo lo que sea la Agenda 2030 es lo que importa. Y los demás, ninguno de los demás le rebate. Oye, vale, tú estás diciendo una estupidez. No, todo pero ¿y qué va a hacer entonces? Vamos a suponer en el hipotético caso de que Tomás Tamara fuese presidente. Bueno, hay muchos de estos que creen que creen en los unicornios. Me imagino que impulsarán los vehículos con los gases que pulsen los unicornios. O volvemos a usar caballito como antes. Mira, porque de verdad, es una cosa que repele, ¿no? Y entonces, y así, iban estupideces tras estupideces, vacíos. Otro invitado, vamos, visiten mi sitio web y vean las propuestas. Y uno visita el sitio web y ve la propuesta y esto es inviable, esto no es real, esto es imposible, esto es ridículo y esto es porquería. Y los otros
por lo menos 2 de ellos tuvieron, que es algo que se le agradece. Cuesta decir que uno tenga que agradecerle algo a Superlano y a Caleca, que al menos se pusieron una corbata y estaban de traje, y entonces fueron a un evento para ser candidato presidencial, por lo menos algo, ahí cuidaron algo de la forma, por lo menos eso se les agradece, ¿no? Pero si ven el video de entrada de Superlano, que era una cosa de narcos mexicanos técnicamente, una cosa realmente ridícula. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a esos personajes que hablen sobre lo que de verdad importa en Venezuela, cuando no entienden absolutamente nada de la realidad, una realidad increíblemente terrible? Esta semana salió un reportaje de un sitio de internet que se llama Inside Crime. Ellos hacen un reportaje, ellos hablan del gobierno híbrido que existe en Venezuela, ¿no? Cómo es el manejo híbrido de la situación venezolana. Porque ellos dejan claro que hay un proceso de AMPA, un proceso criminal, y el proceso de gobernanza. Y todo está controlado por el gobierno, ¿sí? Por la cabeza del chavismo en este momento, que es Nicolás Maduro. Ellos van desarrollando el reportaje es realmente crudo en muchos sentidos sobre la realidad que vive Venezuela, pero el reportaje pierde el fondo porque piensa que Chávez llegó y se puso a hablar con la FARC y el ELN. No entienden qué es el Foro de Sao Paulo y qué es la Unión de los Partidos de Izquierda que puso Chávez ahí. Entonces eso en el reportaje lo dejan por fuera, y cuando usted no entiende la raíz y cuando no quiere entender una cosa tan sencilla como izquierda y crimen siempre van de la mano, no va a poder entender hacia dónde se va. Pero el reportaje muestra una serie de realidades sobre lo que es el control y penetración del crimen en la estructura de gobierno, desde narcotráfico, minería, cada una de las cosas, el chantaje constante, también avanza sobre el poder político que obtiene la estructura criminal que el mismo gobierno ha venido tolerando y avanzando. El reportaje al final se hace una pregunta: ¿podrá volver a meter a Maduro ese genio en la botella? No sé, a Maduro no le interesa. Pero la gracia es que ahí están reflejadas 200 realidades de lo que es esta gran corporación criminal, es decir, el socialismo, manejando a Venezuela. Si alguno de estos candidatos a payasos tuviese, aunque sea una noción de un cuartico de lo que significan los distintos puntos que tocan en ese reportaje, dejarían de hablar pendejada. De verdad, tuviesen un poquito de pena y dejarían de hablar tanta bolsería. Porque la realidad de lo que sufre Venezuela es realmente peligroso, realmente difícil, realmente complicado. Y repetimos, ninguno de ellos tiene un mínimo de entendimiento del problema ni criminal ni ideológico. Si tuvieran entendimiento del problema ideológico, jamás se hubiesen sentado todos los socialistas justos a combatir el socialismo. Si tuviesen idea del proceso criminal, jamás lo hubiese vestido de democracia una y otra vez. Otra cosa que me quedó poco clara: cuando termina el debate, ¿qué pasó con las manos? No lo entendí. Tú sabes que eso es parte de mucho contacto. Tú sabes lo que son las fotos de familia cuando termina un acto. Cuando termina un acto, se reúnen todos los dirigentes que participaron en el acto y se dan las manos y las levantan en señal de triunfo. Ajá. En este caso, María Corina buscó el centro de la foto, y estando en el centro de la foto queda a un lado Superlano y al otro lado el exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, que también es candidato. Entonces, ahí se ve el momento en donde Pérez Vivas le tienda la mano a María Corina diciendo: no me vas a dar la mano, chica. Y entonces María Corina le da la mano. Y César Pérez Vivas insiste con mucha fuerza en querer subírsela para subirla junto con todos los demás que tenían sus manos arriba. Y María Corina se negó. Se ve el forcejeo, ella no quiso que Pérez Vivas le subiese la mano. Y no veo cuál es la cómica, ¿por qué no hacerlo? Si en todos los debates del 2011 le subió la mano a Diego Vargas, Leopoldo, Capriles, Pablo Pérez, Pablo Medina, sin ningún tipo de inconveniente. No veo el por qué si también le subió la mano a Guaidó, sí, porque son lo mismo. Entonces, esta foto no la querías, porque tú te diste cuenta ahorita que ellos son los malos. Antes no te habías dado cuenta que ellos son los malos también. Entonces, es una cosa bien ridícula
en el sentido de no entender el punto. Si no querías la foto donde te levanten la mano, no vayas al chiquero, no te hundas en el chiquero, porque si sabes que ahí hay porquería, te vas a salpicar. Las críticas fueron muy violentas. Es que tienen que serlas. Si bien el comportamiento de César Pérez Viva fue incorrecto en el sentido de, si ella no te quiere dar la mano, si no te quiere subir la mano, no lo hagas, pues. Punto. Pero la gracia de que el costumbre hacerlo, todo el mundo lo hace. Exactamente, por eso, si no quieres esa foto, no vayas. Es una cosa tan porque sencilla. Se ponga en una esquina y entonces levanta una sola mano, no las dos, pero ella va al medio, cosa de que la vean. Fue muy poco inteligente en muchísimos sentidos. Porque si hay algo que hay que entender, en el debate, los asistentes del debate, la única que tenía algo para perder es ella. Los demás tenían algo para ganar. Iban a buscar algo que ganar. La mediocridad es tan grande que ni siquiera pueden sumar algo. Pero la única que tiene algo es ella. Si hubiese ido el flaquito, eran dos que tienen algo. Es ridículo que Capriles tenga algo, ¿no? Pero el asunto... No, perdón, ahí estoy totalmente en desacuerdo. No. Las cosas claras. Dínora Figuera celebra la posición de Enrique Capriles sobre la primaria. La presidenta encargada, por favor, dale. La segunda guiada. Sí, la segunda guiada. Ella es compañera de partido de Enrique y, por supuesto, respalda su posición. Y, por supuesto, algún titular gana debido a la posición que supuestamente ocupa. Por eso, hubiese sido por lo menos interesante eso, porque hubiesen habido un par que tuvieran algo de puntos, ¿no? Aparte de que esto no es ningún debate, esto es una exposición de motivos de ellos diciendo pendejadas y no un debate, no hay una confrontación de ideas, no hay ni siquiera, es lo que te digo, ¿cómo tú estás sentado, tú estás allí en podium al lado de alguien que dice Venezuela debe dejar de producir petróleo y no le salta y le dice, pero tú eres tarado, tarada? Pero ¿y qué dio a... ¿Por qué? ¿Porque se le ocurrió? No, porque ella es pro Agenda 2030 y la contaminación, las cosas, todo eso, claro, ¿no? Y no puedes esperar otra cosa un transgénero, ¿no? Pero más allá de que los demás hubiesen entrado también en conflictos con cada una de esas cosas, porque tampoco entienden lo que significa ser la primera reserva mundial de petróleo, porque tampoco entienden el proceso geopolítico, porque tampoco entienden pues no entienden un demonio, porque no tienen ni la más mínima idea de la realidad ni de lo que significa Venezuela. Y es triste decirlo, porque hay un gran sector del país que cree que ellos representan algún tipo de alternativa de futuro. Y eso es muy, muy triste decirlo, ¿no? No representan ningún tipo de alternativa de futuro. Y el país, lamentablemente, va a volverles a entregar a alguno de ellos su voz y representación. Voz y representación que cuando uno pinta no solo la calidad, no solo el entendimiento, sino las posibilidades que tienen, que no es otra que seguir jugando a la democracia, que es lo que está haciendo el país, legitimando de nuevo a una herramienta que viene a estrangularte, que viene a ayudarte a ponerte de nuevo la camisa de fuerza constitucional. Entonces, es allí donde todo el mundo tiene que empezarse a hacer muchas preguntas. Siempre hablamos de la calidad de los candidatos, la calidad es simplemente mediocre en general. Pero lo importante es entender, usted se encuentra en tiranía, cualquiera de lo que esté dentro del marco del juego democrático, lo único que busca es seguir vistiendo la democracia a la tiranía. Pero hay alguien que está bastante claro. Y perdonadme, el guiado dijo algo muy importante. Venezuela está ante un escenario pre-Nicaragua. Siempre Nicaragua está hablando de chamorrazo, porque para el tiempo Nicaragua, la realidad, no creo que esté citando lo que hace actualmente, porque hay gente que está diciendo, Venezuela está haciendo, Maduro está haciendo lo que hizo Daniel Ortega, inhabilitando candidatos. Tiempo, la guachafita la empezó Chávez. Hagan un poquito de memoria. Por supuesto, en todo caso Ortega le copió a Chávez. Exacto, por eso si estamos ante un escenario similar a Nicaragua, puede ser chamorrazo, porque lo otro es lo común. Ahora Guaidó, que lleva 67 días en Estados Unidos, una cuenta que aseguró tener muy presente, pues su propósito es regresar a Venezuela, siempre que tenga seguridad.
Mientras tanto se queda en Miami. Él ya, y esto va un poquito menos. Perdón, pero a veces hay que callarse porque si uno dice lo que piensa. Es que es Soy increíble. una... No puedo. No, Jenny, es que es increíble, porque ver la realidad de lo que está Venezuela, lo increíblemente mal que está Venezuela. Ese reportaje de Ese Crime es bueno que la gente lo vea. Sí, están bien faltos de fondo en varias cosas, pero es bueno que la gente lo vea para que vea cómo es posible que se haya desarrollado esa red de criminal tan increíble. ¿Cómo es posible que se haya desarrollado voto a voto? Porque es muy importante entender. El juego democrático ha hecho posible la destrucción de Venezuela. Y en esa fotografía, en ese reportaje que nos muestra esa realidad de la estructura criminal, va un momento en que va pasando por años, ¿no? Y llega a esta etapa con Maduro. Señores, esta realidad es desde la llegada del chavismo. Este proceso de integración criminal descarada lo trajo Chávez, porque Chávez lo que buscaba era destruir a Venezuela y al venezolano. Es decir, son 25 años de este proceso como constante, que ha sido vestido de democracia por los mismos que te dicen vamos de nuevo a jugar a la democracia, o dame, yo soy el que va a negociar la salida de quién ofreciendo qué. Porque si usted busca algún tipo de negociación, y esto es importante entenderlo, si se busca algún tipo de negociación para la extracción de la tiranía, lo único que se puede ofrecer es impunidad. Absolutamente más nada se puede ofrecer. Lo único que se puede ofrecer es impunidad. Ahora, yo soy la tiranía. Y yo tengo el control hoy de todo el aparato. Una tiranía impuesta, dueña del Ejecutivo, del Legislativo, de todo, y dueño de la oposición. Tengo a todo el aparato mediático subyugado a mí, no solo porque estén amenazados o les dé plata, sino porque lo que quieren es socialismo. Porque algo distinto al socialismo va en contra de lo que ellos siempre han querido toda su vida. Algo serio, que venga un gobierno de orden, por supuesto iría en contra de todas las pendejadas por las cuales ellos han movido cielo y tierra. Para más, el panorama internacional, toda la estructura del Foro de Sao Paulo está bastante consolidada, los socios internacionales del Foro de Sao Paulo, el eje de los sospechosos habituales está creciendo bien, está tranquilo, y Europa es un chiste, y los Estados Unidos está bajo la administración Biden. Entonces, ni la mayor oferta de impunidad significa algo para la tiranía venezolana hoy. Noel, un fiscal argentino abre una causa por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El fiscal Carlos Stornelli resolvió impulsar una acción penal como presuntos responsables entonces mayor general Juan José Noguera Petri, bla, 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 bla. ¿Sirve para algo esto? Importa para lo que es el expediente de Venezuela. Siempre hablamos de este tipo de casos, tanto de países, y siempre hay que agradecerle la posición a este fiscal y hasta donde pueda avanzar dentro del sistema jurídico en Argentina, habrá que agradecerle a los que lo hagan posible. Pero para la salida del problema hoy, por supuesto que no. Queda esa cosa que es el expediente de Venezuela. Eso es como esperar algo de la Corte Penal Internacional, que en rango, por supuesto, la Corte Penal Internacional debería supuestamente hacer algo, pero sabemos que no. Pero no, eso no quita que se vayan todo el tiempo colocando documentos y realidades y se exponga ante la Corte Penal Internacional lo que sucede en Venezuela. ¿Por qué? Porque el expediente de Venezuela es algo que va, si es bien manejado, es algo que ayudará mucho a comprender por qué se extrajo a la tiranía y qué es los crímenes que cometió la tiranía, por qué deben de ser censurados penal y políticamente, y todas las cosas que se tengan que hacer al futuro frente a la realidad de la cantidad de crímenes que ha cometido la tiranía. Por lo tanto, se le agradece la posición de ese fiscal, igual que cualquier acción internacional que califique eso,
crímenes de lesa humanidad, que califique el acto criminal de lo que ha significado el chavismo, siempre es algo que se agradece. Por supuesto que el agradecimiento vendría completo cuando se dice el arma con la que se usó para hacer el genocidio que vive Venezuela es el socialismo. Es algo que se agradece muchísimo más. Gracias al presidente Donald Trump, que lo dispuso 2 veces en la Asamblea General de las Naciones Unidas y 2 o 3 veces en el discurso del Estado de la Unión. Esas son las verdaderas ayudas que necesita Venezuela. El entendimiento para que el venezolano entienda de una vez qué es lo que le ha hecho daño, para que el venezolano pueda comprender eso que aquí se banaliza tanto, que es la carga ideológica. Cuando el venezolano logra entender lo que es el socialismo, cuando el venezolano logra entender el proceso revolucionario, cuando el venezolano no banaliza el hecho criminal de la acción revolucionaria chavista, se avanza hacia lo correcto. Por supuesto, lo que nosotros hemos vivido es un genocidio. Este hecho de que el éxodo venezolano supere lo que la gente que ha tenido que huir de Siria o Ucrania, países realmente en guerra con bombardeo, por supuesto, tiene que abrir los ojos a entender que no se le puede seguir vistiendo democracia a esto, que cómo es posible que durante todo este cuarto de siglo haya sido vestido de democracia. Son una gran cantidad de cosas que el venezolano tiene que terminar de asimilar. Y entonces es bueno que afuera también se estén asimilando. Noel, Europa no va a ir a controlar las elecciones, pero España va a tener algún problemita. El Tribunal Europeo rechazó el recurso de Don Pollito para ser extraditado. Sí. Con esto se le pone la cosa complicada a España. ¿Por qué? Porque se le acaban las excusas a España. ¿Qué hago con el pollo? ¿Qué hago con el pollo? ¿Cómo era eso de prendo antes de irme con un cerillo, incendio todo? ¿Cómo era la historia que había dicho? Desde el avión lanza un cerillo y arde España. Lo cierto de este cuento es que está sucediendo esto. Es una gran cochinada que está haciendo el tribunal en ese momento, porque el Tribunal Europeo. Sí, el Tribunal Europeo le está haciendo una gran cochinada al PSOE en este momento, porque vienen las elecciones son en un mes en España. Entonces, que en un mes, en 15 días, son las elecciones en España. Y increíble. ¿Qué pasa? ¿Cómo te aguantas ahorita? No puedes extraditar el pollo antes de las elecciones porque vas a perder aún más parlamentarios. Y viene la parte difícil. Si lo extraditas, el pollo nada más va a incendiar España. Antes de que el pollo salga para España, va de una vez a advertirle a todos los miembros de la administración demócrata, que él también sabe su cuento, que Chávez también pasó por ahí, que no solo hubo petróleo para los pobres en aquel momento. Entonces, es algo que tienen que manejar con cuidado. Como habíamos, porque esto es muy importante, fíjense que en ningún momento estamos hablando de justicia, lo que hará la justicia o la ley. Estamos hablando de los problemas que tienen estos países con esa papa caliente que es el pollo. ¿Por qué no hablamos de justicia? Pues en el caso particular de los Estados Unidos, nosotros habíamos dicho cuando el asunto de Al-Assad, que la extradición de Al-Assad y todos los problemas que hubo para lograr la extradición solo tenía importancia y validez en la administración Trump. Desde que estamos hablando... ¿Perdona? ¿Qué pasó con Al-Assad? Nada. ¿Por qué? Porque la extradición fue en la administración Biden. Fíjate que es muy delicado decirlo porque estábamos hablando de Estados Unidos, un país donde supuestamente existe de verdad un Estado de Derecho y la separación de los poderes, y uno pudiese pensar que iba a continuar, ¿no? Yo expliqué bien claro. La administración Biden, si lo extraditas en la administración Biden no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque hay que entender lo que busca la administración Biden y el poder y la penetración que han logrado los demócratas en el control, que está tirando a traste la idea de eso, de equilibrio de poderes de Estados Unidos respetuoso del Estado de Derecho. Es algo realmente delicado y cuando se pone la foto en estos personajes es bien interesante. La extradición del pollo no es algo que de verdad le interese al Departamento de Estado de la administración actual, pero tiene una gran presión por parte de la DEA como agencia federal, porque la DEA quiere cobrar. Para la DEA, el pollo
dio la orden para que asesinaran a uno de sus compañeros. Y la DEA eso lo cobra siempre muy caro. Entonces le exige la DEA a su gobierno, tráeme al pajarito para acá. Porque lo que él sepa, aquí ya se sabe. Uh-huh. Es corroborar nada más, ¿pasó esto? Sí pasó. ¿Pasó lo otro? Sí pasó. Y que se descargue en cosas que podamos tener clasificadas, no en las cosas que pueda soltar el tipo en los medios. Claro, porque o sea, hasta ahora ha dicho bastantes cosas. Uh-huh. Por ejemplo, que un empresario afincado en Estados Unidos, con ilícitos, de DBSA, bueno, uh-huh. Todo eso el gobierno ya lo sabe. Uh-huh. Todo lo que pasó con la droga, la DEA ya lo sabe. Uh-huh. ¿Necesitan la confirmación para algo? Necesitas la confirmación, pero esa confirmación siempre lleva a espacios mayores. Vamos al espacio ahorita de lo de Cleaver. Ellos por supuesto sabían, igual que explicamos, que lo único que te voy a acusar es porque lo que tú hiciste cuando Chávez. Todo sí. Lo demás les ayuda a ellos para confirmar hacia dónde van a ir. Yo voy por otro pajarito más grande o yo voy por otro pajarito que sí me ensució la jaula de este lado, y esos son los que me interesan. Ya tú estás más quemado que terrestre, esto no nos sirve. Y así es como funcionan este tipo de negociaciones político-judiciales. Lo interesante de esto es eso, saber tristemente que con la extradición de Al-Assad sabíamos que no iba a pasar nada si él extraditaba en la administración Biden, y la llegada del pollo, el gran problema es qué podrá decir el pollo desde hoy hasta el momento en que lo monten en un avión. ¿Lo dejarán cargar los fósforos? Ahí está toda la gracia. Ese es el problema. ¿Lo dejarán hablar? Exactamente. Lo lógico es, por supuesto, no dejarlo hablar, pero eso se vería muy feo. Claro. Aparte, que hay una cosa bien importante. Como todos sabemos, él no tiene que hablar. Él tiene sus esquemas de seguridad. Si me pasa tal cosa, abre tal cajita, que ahí hay tal cosa que le salpica a menganito y a sutanito. Si me pasa tal otra, abre tal cajita, y así. Todos esos ventiladores están prendidos así casi que con un detonador. Ahora, él solamente fue el hombre de confianza de Chávez. ¿Con Maduro tiene algo también? Debemos recordar que Maduro fue el canciller más largo que ha permanecido más tiempo en la historia de Venezuela como república. Por supuesto, durante ese tiempo el pollo era quien controlaba el aparato de inteligencia en Venezuela. Es imposible que no hayan trabajado en conjunto. Hay momentos cuando nosotros hablamos sobre el momento en que el chavismo decide es hora de prescindir de un gran grupo de gente que se sienten originarios y 4F y este tipo de cosas. Y entonces sobrevive, por supuesto, Diosdado, porque Diosdado funciona de una manera distinta. Aparte, Diosdado maneja casi que el legado de José Vicente Rangel. Entonces, tiene su propia lógica aparte. Pero el resto, el chavismo pensó que eran sacrificables, pero no entienden cómo funciona un personaje como el pollo. Ahí se equivocaron feo, y no hicieron bien su jugada. Y han pagado consecuencias y las seguirán pagando. Lo gracioso de esto es que esto es una cosa bien importante, porque muestra el grado de podrido que están las instituciones, no solo la venezolana, sino en este caso la española. Con lo que el pollo dejó correr sobre la realidad de España, en un momento decente de país no hay gobierno, simplemente no hay gobierno, se acabó. Ahí mismo hubiesen tenido que disolver las cortes y llamar a elecciones de inmediato. Zapatero estuviese recontrapreso, la mitad del PSOE estuviese preso, pero nada de eso sucedió. ¿Por qué? Porque lo que hay institucionalmente está increíblemente podrido en todos lados. La revolución es una sola y penetró el sistema en todo sentido. Y es muy grave en cada uno de los países, porque lo mismo, vemos esto en España, decimos lo que acabamos de comentar con respecto a los Estados Unidos y la situación del Estado de Derecho, vemos lo que vive Venezuela, el caos institucional que vive Venezuela, vemos el escándalo que acaba de vivir Colombia con la situación del embajador de Venezuela y la jefe de staff de Petro. Y ahí está, también está superándolo otra vez con toda la tranquilidad. No hay escándalo, no hay
no hay vergüenza, no hay robo, no hay muestras de corrupción, no hay cosas, hay cocaína en la Casa Blanca. Es decir, no hay cosa que no esté sucediendo y al día siguiente hay un escándalo mayor y los gobiernos estos, que son increíblemente dañinos, se siguen manteniendo. Un gobierno medianamente serio, si fuese un gobierno medianamente serio, tuviese en su contra a todo el aparato mediático, tuviese en contra a todo el aparato político. Pero ¿qué está pasando en nuestros países donde eso simplemente se volteó? Simplemente no hay un mínimo en los países, ni siquiera por parte de las sociedades, de real requerimiento de justicia, de verdades declaratorias. Es triste y pero muy, muy preocupante. Hablabas de Colombia y ahora este 14 firmaron 9 protocolos sobre el cese al fuego en La Habana, Cuba, otra vez, el ELN. Claro. Me puse a leer y uno de los puntos es: está prohibido el secuestro, la retención, la utilización de personas civiles y el confinamiento. Hay que hacer un documento para esto. Claro, cuando tú estás tratando a las organizaciones criminales como pares políticos, tienes que decirle hasta dónde puedes o no puedes hacerlo. En vez de hacer lo que se hace frente a una organización criminal, se les minimiza militarmente, se les apresa y se les niega sus derechos políticos. No, aquí vamos a hacer todo que quede bien bonito. Vamos a llenar una ABC donde diga, tú te comprometes a no seguir matando gente. Ok, pero ¿me exoneras de todos los que ya maté? Sí, entonces nos ponemos de acuerdo y todos somos felices. Así es que se gobierna. Simple. Así es como gobierna la izquierda. Wow. Cuando yo leí eso, no lo podía creer, lo tuve que leer de nuevo. Es que es increíble, ¿no? Está prohibido el secuestro, la retención, el confinamiento. Petro hace nada pidió la generación de un fondo de capital y puso un número realmente interesante de cantidad de millones de pesos colombianos para dárselo al ELN para que no secuestre más. Es decir, vamos a pagar como país la vacuna. Para que te portes bien. Sí, vamos a pagar la vacuna. Yo te pago la protección aquí. Es increíble, es una cosa increíble. Los procesos de pacificación de este tipo, más cuando son tantos hombres en armas como tenía la FARC, el ELN, vienen con un proceso de reinserción para lo que es la tropa, pues. Es lógico que esta gente que recibía un salario por matar, tienes que decirle, tienes que dejar de matar y vamos a buscar la manera de darte la posibilidad de reinsertarte en la sociedad con un trabajo controlado, donde se te brinden las herramientas para tu desarrollo intelectual, que tengas capacidades técnicas, que puedas obtener un trabajo que pueda ser bien remunerado y que puedas reconstruirte, ¿no? Y empezar en ese proceso de reinsertar de verdad a ese hombre que vivió esta vida como guerrillero. Pero eso es con la tropa. La dirigencia, la que organizó los secuestros, la que estuvo haciendo el negocio del narcotráfico, la que estuvo haciendo todo, ordenó las matanzas, la colocación de bombas y cada una de estas cosas, son los que buscan ese tipo de exoneraciones y son los que recibirían este fondo antisecuestro que les ofrece Petro. O sea que me están pagando para que yo no mate y, bueno, para que yo busque trabajo si me están pagando. Exactamente, exactamente. Es una cosa realmente, es una aberración que no tiene nombre. ¡Wow! Bueno, creo que PDVSA le hizo caso a Tamara Tomás porque la producción de petróleo cayó. Sí, sí, aquí son bastante obedientes con la agenda. Bueno, con lo de PDVSA hay que poner, lo hablamos hace unas semanas y hay que volverlo a repetir. Hay que poner mucho ojo con todo lo que está sucediendo alrededor de Citgo, con esa negociación donde los rusos vendieron sus acciones, quiénes compraron, quién está avalando toda esta cochinada. Venezuela va a terminar financiando el último saqueo de Citgo, por lo que se está viendo. Es una cosa increíble cómo gracias a una mezcla de funciones donde está por supuesto el gobierno interino, está el chavismo y hay una serie de intereses internacionales que están avalando
este nuevo saqueo y este nuevo movimiento accionario y las apuestas que están haciendo con eso, es realmente delicado, es sucio, es feo y vuelve a poner el nombre de Venezuela muy, muy mal, ¿no? Porque son muchos los venezolanos que están aprovechándose de esta cochinada. Y es triste, ¿no? Y ahí el país pudiese ver cómo ha trabajado de manera coordinada gobierno y oposición en todo, en el mantenimiento del gobierno, a la hora de robar, a la hora de destruir a Venezuela. Hay una noticia que me conmovió, ver cómo está el lago de Maracaibo. Es tremendo, la gente sale a pescar y vuelven llenos de petróleo. Llenos de petróleo. La contaminación en el lago durante todo el gobierno chavista ha sido una real exageración. Porque entre los grandes crímenes que ha cometido el chavismo está el ecocidio. El lago, el arco minero, lo que sucede en la península de Falcón, lo que sucede en los ríos del estado Monagas, lo que sucede en las costas de Anzoátegui. Es decir, todo, por supuesto, porque todo el chavismo es destrucción, destrucción, destrucción. El crimen ecológico en el agua de Maracaibo es una cosa increíble, salvaje. Tampoco se atiende el problema de lo que se conoce como la lepna, que es una especie de alga que crece con regularidad en el lago y que genera un problema de oxigenación del lago que ni siquiera ayuda a intentar paliar el problema de la contaminación petrolera. Es decir, es una tormenta perfecta de crimen en todo sentido. Y el crimen ecológico ha sido también una bandera dentro del chavismo. Lo que se le ha hecho al lado de Maracaibo es realmente impresionante. Y eso trae de nuevo esa pregunta. Y todas estas organizaciones ecológicas que nada más saben llorar por el ojo izquierdo, por eso no atienden el problema de Venezuela. Porque significaría que tendrían que llorar por el otro ojo. Pero el agua está verde. Está negra, Jenny. Y la salud de los zulianos, porque supongo que eso debe ser suministro de agua para ellos. Mira, en el Zulia van a encontrar lo mismo que cuando se investigó el agua que estaba recibiendo la gente en el estado Carabobo. Y me imagino que si se hace la investigación hoy en Caracas encontraremos también eso. Unas grandes trazas de contaminación por metales pesados. Es decir, entre todas las cosas también nos están envenenando por esa vía de una manera descarada y constante. Mira, el proceso aquí, la palabra mantenimiento no existe, ¿no? Entonces, un país que contaba con una capacidad instalada de distribución de agua, de distribución de electricidad, de distribución de combustible, todo eso lo fue tirando el chavismo a destrucción, ¿no? Y por supuesto se sobrevive con parches, con cosas de estas. No hay día en Caracas que no reviente un tubo, no hay día en el interior que puedan contar con 3 días seguidos del servicio de agua potable. Y por supuesto, cuando hablamos de agua potable es agua que te saca del chorro, porque la palabra potable también dista de la realidad. Sí. Uy, no. Entonces esa es la foto de la realidad venezolana. Esto es lo que, cuando tú compares parte de esa realidad, de lo que hablamos sobre lo que es la verdad de lo que vive el venezolano común, y tienes la desgracia de ver el show de los payasos estos que se llaman candidatos para las primarias, tienes que darte cuenta de qué lejos está esta gente de la realidad, de qué dura es la realidad venezolana y qué fantasía es la que le están prometiendo a la gente. Y toda esa fantasía aleja al venezolano de un norte claro. El venezolano vuelve a creer como veletas, mucha gente sigue sin tener un mínimo de seriedad y se suman al muñequito de la temporada. El muñequito de la temporada simplemente no tiene nada que ofrecer para la realidad venezolana, porque no la puedo entender en 25 años, porque los compromisos también se hacen grandes, porque el lastre ideológico es profundo. Entonces, el país tiene que despertar, y es urgente ese despertar. Noel, te agradezco profundamente que cada domingo nos acompañes y nos ayudes a entender lo que a veces nos cuesta por no vivir allí o por no conocer un poco más en profundidad lo que pasa en Venezuela.
pero es muy importante tu mensaje, porque mucha gente, gracias a tu mensaje, entiende qué pasa hoy en tu país. Te agradezco muchísimo y Dios mediante, el próximo domingo nos reencontramos. Amén, si Dios quiere nos reencontramos el próximo domingo. Gracias Jenny, gracias a todos y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y le decimos hasta el próximo sábado a la medianoche.